Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Abogado, muy buenos días. La pregunta está planteada: ¿cómo empezar a entender o desenmarañar el caos que vive estos días nuestro país? Buenos días. Buenos días, un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Antena 1. Bueno, lastimosamente estamos viviendo los peores días en lo que tiene que ver con la institucionalidad de nuestro país. Vemos que lastimosamente no funcionan las entidades, vemos que los niveles de credibilidad, tanto del Ejecutivo, Asamblea Nacional e inclusive de instancias que históricamente tenían el respaldo popular, como son Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ya no cuentan con aquello. Y vemos que todos los días eso se va agravando, ya que muchas veces vemos que nuestros políticos, nuestros funcionarios públicos, en lugar de preocuparse por los problemas que aquejan al ciudadano común, al ciudadano de pie, que pide oportunidades, que pide empleo, que pide vivienda, que pide seguridad, no se está solucionando, sino que más bien están preocupados en lo urgente, en lo coyuntural y evidentemente también en sus intereses personales. Si bien es cierto, se han hecho algunas intenciones por parte del presidente de la República, tratar de ver cómo puede arreglar esto con una consulta popular, pero vemos que todavía el camino es relativamente largo, ya que se deben superar al menos algunas fases, en este caso lo que tiene que ver con el control en la Corte Constitucional, pero también tenemos aquí elementos de carácter político. Y obviamente que una consulta popular se gana con votos, y esos votos muchas veces dependen de qué. Dependen que en efecto el proponente, en este caso el presidente de la República, cuente con ese apoyo de los ciudadanos, porque históricamente en nuestro país las consultas populares han servido como un termómetro del nivel de aceptación, nivel de popularidad de quien está impulsando una consulta popular. Si es así, abogado, en este contexto, ¿cuáles son los escenarios que le tocarían ver y prever al gobierno en caso de que resulte favorable en la consulta popular los votos de los ciudadanos, o en caso contrario se niegue al presidente la posibilidad de las preguntas que él está planteando? Bueno, yo creo que son varios factores que se deben tomar en cuenta de cara a una consulta popular. Y antes de hablar de los aspectos de carácter político, creo que debemos mirar los escenarios judiciales, específicamente con el control que está llevando la Corte Constitucional a este procedimiento. Porque recordemos que en la propuesta inicial del presidente de la República, que contaba con 8 preguntas, la Corte solo dijo que 6 podían ir por la vía que había sugerido el primer mandatario, y se quedaron 2 preguntas en el tintero. No obstante, el presidente de la República hace 2 semanas presentó una nueva propuesta, en este caso dividiendo la pregunta de lo que tiene que ver con Consejo de Participación Ciudadana en 2 preguntas, y obviamente ha sometido al control de la Corte Constitucional. Pero a esto hay que sumarle otra cuestión que tiene que ver con otras 2 preguntas adicionales que el presidente lo anunció hace aproximadamente 3 semanas, 20 días. El presidente dijo que iba también a proponer cuestiones relativas a la designación de asambleístas en segunda vuelta electoral, así también con temas económicos, laborales, etcétera, etcétera. Ahora, el gran problema aquí es que yo no sé si es que esta consulta popular, que está yendo en retazos, pueda coincidir con las elecciones seccionales del 2023, porque vemos que el trámite ha iniciado en diferentes momentos y el control que realiza la Corte Constitucional también tiene 2 fases. En algunos casos el primer paquete ya está en la segunda fase, que tiene que ver con el control de preguntas del cuestionario. El segundo paquete, que viene con 2 preguntas, recién el
El día lunes se abocó conocimiento y eventualmente eso tome un mes para que se pronuncie la Corte Constitucional, y existen dos preguntas que todavía se están trabajando. Esto implica, abogado, sin duda. Y de acuerdo a los cálculos, las preguntas deberían estar listas en estas dos fases hasta la primera semana de diciembre. Entonces ahí tiene un problema el Ejecutivo, porque eventualmente las preguntas que vaya a plantear no vayan a coincidir con las elecciones seccionales. Esta consulta, abogado, presentada por el presidente Lasso a retazo, sin duda muestra la debilidad política del gobierno. Sin embargo, también nos muestra y hace evidente que el equipo de gobierno no es un equipo sólido, que evidentemente todos los días últimos se han dado contradicciones, incluso en las declaraciones, de aspectos tan sensibles como la realidad de violencia y de criminalidad que se vive en el país. Totalmente de acuerdo. Y justamente uno de los cuestionamientos más importantes que se han hecho a esta consulta popular es que, si bien es cierto, se fundamentó con más de 200, creo que 400 páginas, estas reformas constitucionales, pero le faltó lo más importante, le faltó calle y pueblo, porque en esa primera propuesta de consulta popular no está acogido lo que le preocupa también al ciudadano ecuatoriano, que tiene que ver con el tema laboral, con el tema económico, con la dinamización del aparato productivo. Y ese es justamente una de los aspectos que han resultado insuficientes al momento de plantear esta consulta popular. Y estas son precisamente las inquietudes que llevan a la mayoría de los ecuatorianos a no tener tanta confianza en la palabra y en las acciones del señor presidente. La consulta, independientemente de los resultados, o si se da o no en febrero del próximo año, ¿es suficiente para enfrentar la situación crítica del país, abogado? Sí, respondiendo a la pregunta anterior, y vamos con lo que ahorita usted nos menciona, vemos que existen defectos en la propuesta de consulta popular. Claramente existe una desorganización, porque uno esperaría que si vas a mandar una consulta popular tiene que ir en paquete y no por retazos, retaseada la consulta popular. Por otro lado, no sabemos si estos errores son de buena fe o fueron de manera deliberada para ir quemando tiempo, ir midiendo los tiempos políticos. Y en efecto, creo que una de las debilidades, al menos del gobierno, es que no ha solucionado lo que tiene que ver con problemas de inseguridad. Es calamitoso lo que está ocurriendo en nuestro país. Vemos que prácticamente ciudades del Ecuador ya están ocupando en el ranking latinoamericano, están en el top 3 de las ciudades más violentas y donde más homicidios existen. Y eso también tiene incidencia en el ámbito económico, porque los inversionistas, al ver que sucede este tipo de cuestiones, obviamente que ven comprometidos, amenazados sus capitales debido a esta gran ola delincuencial. Por otro lado, vemos cómo se está manejando el tema de rehabilitación social. Vemos que cárceles como la de Esmeraldas, y según las autoridades oficiales, prácticamente existen grupos criminales de más de 1.500 que conviven dentro de los centros de rehabilitación social. Y lo que pasa en Esmeraldas, que estas bandas se toman las calles y plazas, y lastimosamente los ciudadanos tienen que cerrar sus comercios a las 2 de la tarde. Y en horas de la madrugada de este día también fue atacada la vivienda de un candidato alcalde de Esmeraldas. Entonces vemos que la situación es bastante crítica, es bastante compleja, y todavía no vemos soluciones palpables que permitan al menos a los ciudadanos tener algo de tranquilidad, algo de certeza, de paz, tener al menos esa confianza de que vas a llegar vivo a tu casa. Y claramente esas condiciones no existen. Ahora, usted que ha tocado el tema de Esmeraldas, resulta incomprensible la remoción del coronel que hace las declaraciones sobre la difícil situación que vive Esmeraldas. Le cambian de puesto a este coronel que hace estas declaraciones. ¿Qué pasará con el policía que hizo circular en las redes sociales, por ejemplo, abogado, que él mismo tenía temor de enviar a sus hijos a la escuela porque el crimen y la violencia
han llegado ya a los centros educativos del país? Bueno, aquí vemos que el gobierno nacional, tratando de superar esta situación, trata de taparla. Y en este caso lo que se ha hecho es remover a uno de las autoridades de la Policía Nacional, que sus cuestionamientos resultaron incómodos, que la información que estaba dando resultaba incómoda, y claramente nos quieren vender una idea, una percepción de que todo está bien, de que se están haciendo las cosas de manera adecuada. Pero yo creo que el ciudadano, más allá del mensaje que se pueda dar a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación por parte del gobierno, no resulta insuficiente si a la vuelta de la esquina a los familiares, a los vecinos, a los amigos, les siguen asaltando, los siguen robando. Y eso, obviamente, que genera ese temor por parte de los ecuatorianos. Y una de las cuestiones fundamentales, y como lo ha dicho este integrante de la Policía Nacional, uno no sabe ni siquiera si es que debe o no debe enviar sus hijos a la escuela debido a la situación que está viviendo a nivel delincuencial del país. Cierto es, abogado, que de alguna manera lo que se evidencia es grave en nuestro país. Ahora, justamente volviendo al proceso electoral, abogado, toda esta situación y todo este contexto también podría conjuntarse con consultas ambientales, y eso implica un nuevo frente que le muestra al gobierno la disposición de la ciudadanía frente a proyectos extractivistas, por ejemplo. ¿Qué pasa con este campo de la acción del gobierno, toda vez que, por ejemplo, en la provincia de La Suay ya hay varias personas que han sido asesinadas por ser activista en defensa de los derechos de la naturaleza, doctor? ¿Cómo se suma, abogado, cómo se suma todo este contexto en la posibilidad de que coincidan estas consultas en el próximo proceso electoral? Bueno, yo creo que existe aquí una dificultad. Si bien es cierto, la consulta popular es saludable en una democracia, es uno de los mecanismos en los cuales el ciudadano puede participar directamente para tomar las decisiones y de esa forma guiar, llamémosle así, los destinos del país. Pero también esas consultas populares también pueden tener algunas desviaciones, por así decirlo, que pueden afectar varios intereses de por medio, incluso intereses colectivos o generales. Ahora, en las próximas elecciones seccionales, no es solo que vamos a elegir a alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, sino que eso hay que sumarle algo adicional, lo que tiene que ver con la elección del Consejo de Participación Ciudadana. Por otro lado, la consulta popular que está convocando el presidente, y a eso hay que ponerle de refilón también las consultas populares que se han planteado por ciudadanos en lo que tiene que ver con materia ambiental. Y en el caso de La Suay no es el único caso aislado, por así decirlo, sino que también en la ciudad de Quito está pasando algo similar. Entonces vemos que en la provincia de La Suay existe algún procedimiento que está activado, que eventualmente van a tener una consulta popular, en el caso de Quito también. Entonces vamos a ver aquí que vamos a recibir el día de las elecciones entre 7 a 9 papeletas, y de esa forma lo que se atomiza es obviamente la voluntad del elector, porque una cuestión es que tú estés preparado para elegir autoridades seccionales, y otra cosa es que te metan 10 preguntas de consulta popular y 2 en lo que tiene que ver con consulta popular en tema ambiental, y de alguna forma también, al menos en el caso de los proponentes, que en este caso los activistas, el gobierno nacional, va a ser harto complejo cuando todo esto se mete en una licuadora electoral y las propuestas pueden desvanecerse, por así decirlo. Y no me sorprendería que muchas personas, muchos ciudadanos, muchos electores, por comodidad, prefieran papeleta o simplemente votar en blanco y no hacer nada.
Una prueba más, abogado, de que el gobierno de alguna manera tiene grandes dificultades para gobernar el país. ¿Qué tipo de gobierno estamos viviendo? Bueno, yo creo que al inicio del periodo presidencial de, del presidente Lazo, creo que al menos existían algunos visos de cambio al manejo que habíamos vivido en los últimos años. Creo que fue importante el plan de vacunación, creo que no podemos desconocer aquello. Sin embargo, ya en el camino como tal, parece que no estuvieron preparados para asumir esta responsabilidad. Tuvieron más o menos 10, 12 años para buscar los mejores cuadros de hombres y mujeres que puedan ocupar las principales carteras de Estado, empresas públicas, etcétera. Pero vemos que lastimosamente muchos de esos funcionarios están siendo reencauchados, se han hecho prácticamente cambios entre diferentes ministerios, vemos que algunos suben, otros bajan y sigue siendo el mismo círculo y no se solucionan los problemas que aquejan al país. Y claramente la muestra más obvia de aquello es que el presidente de la República, según las últimas encuestas, nos dice que tiene una aceptación de su gestión de al menos el 16%. Eso es, ¿qué nos quiere decir? Que prácticamente 1 de cada 10 ecuatorianos confía en la gestión, confía en la palabra del presidente de la República. Y eso es una muestra clara de que existen errores, existen deficiencias que están costando, en este caso, la tranquilidad, la prosperidad que tenemos los ecuatorianos. Estas cifras y este contexto, abogado, no es suficiente para volver a pensar en una muerte cruzada. Bueno, aquí tenemos un problema, y el problema es que el presidente de la República no va a activar la muerte cruzada, porque eso supone una elección anticipada de autoridades. Y los números no le dan al presidente de la República. Eso significaría un harakiri político para poder continuar en el sillón de Carondelet. Ahora, en lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional, vea, ahí tenemos otro problema. Muchos de los que están hoy sentados en una curul en el Palacio Legislativo ni siquiera se imaginaron que iban a ocupar esos espacios. Y capaz sea la primera y última oportunidad que van a ocupar un cargo público. Y no creo que van a dejar la chamba si es que quieren activar un tema de muerte cruzada, porque también existen elecciones anticipadas. Y seguramente esta Asamblea Nacional, que también cuenta con un respaldo que es menor al del presidente de la República, vemos que no se van en este caso, a ratificar en el puesto. Y claramente también vemos que están preocupados de los juicios políticos, de qué otra autoridad se la van a tumbar, qué asambleístas se lo van a bajar, cuando no están expidiendo leyes que en realidad sirvan a la gente. Nos dijeron, y esto no quiero que se interprete como una justificación a la señora Yoria, a la señora Guamaní, que las destituyeron como autoridades del CAL, pero dijeron que con esos cambios iba a cambiarse el rumbo de la Asamblea Nacional, que ahora sí se iba a trabajar, que ahora sí se iban a tramitar proyectos de ley que ayuden a los ecuatorianos. Y muestra de aquello son las cifras de aceptación, muestra de aquello son los escándalos que se viven al día a día. Y claramente aquí vemos que nunca les importó lo que en realidad les interesaba a los ecuatorianos, sino que este cambio de autoridades y de instituciones internas, lo único que pretendía era tener esa mayoría con agenda propia, que en efecto cumpla con los intereses políticos y partidistas de los bloques legislativos que están conformados en la Asamblea Nacional. Aunque ahora aparentemente, abogado, la misma bancada de Creo esté pidiendo ya una remoción del ministro Vera. Sí, vemos, pero es una remoción tardía, ¿no? Parece que las noticias, al menos en el bloque de Creo, llegan tarde.
cuando se deberían activar los diferentes procedimientos de fiscalización y control político. Si es que algún funcionario ha cometido un acto de corrupción, un incumplimiento de funciones o algo que esté reñido en la ley, esa bancada legislativa no puede hacer espíritu de cuerpo para tratar de defender lo indefendible y de alguna forma sostener a algunos funcionarios. Yo creo que una muestra, en este caso, de responsabilidad con el país sería en efecto que se lleven a cabo los procedimientos de control político y fiscalización, y de ser el caso, el funcionario ejerce su derecho a la defensa y finalmente se tome una decisión, ya sea archivando el proceso o en este caso censurando y destituyendo a aquel funcionario que ha perdido la confianza de la ciudadanía a través del Parlamento ecuatoriano. Parece, abogado, que el gobierno del señor Lasso hace aguas por todos los lados. ¿Cuál cree usted son las prioridades que debería dar el gobierno nacional para emitir de alguna manera algún nivel de seguridad sobre las decisiones que está tomando? Bueno, yo creo que aquí lo que debería priorizar el gobierno nacional es salvaguardar la vida de los ecuatorianos. Antes nos preocupábamos por la falta de obras, la carretera, el servicio de agua potable, etcétera, por la vida. Porque vemos que la inseguridad se ha tomado las plazas y calles del país. Es lo que se debe priorizar. Garantizar la vida de los ecuatorianos. En un segundo momento, tiene que también tomar en cuenta el tema económico. Porque si bien es cierto, algunas cuestiones pueden en algo mejorar, pero vemos que todavía no existen ingresos sostenibles por parte de los ecuatorianos. Si bien se han dado algunas cifras de que se han creado miles de empleo, afiliaciones al IES, pero uno ya no sabe si esos datos son verdad o son mentira. Porque todos los días uno ve en la calle cómo pervive el informalismo, cómo conocidos, familiares, amigos están en situación de desempleo y no se soluciona. Y cada día más la situación económica del país va empeorando. Y se devalúa en este caso el poder adquisitivo, se pierde el poder adquisitivo, del bolsillo de los ecuatorianos, y el sueldo, los ingresos ya no alcanzan. Y como tercer punto, yo creo que hay que dar en este caso una muestra de confianza y tratar de generar algunas condiciones, garantías en lo que tiene que ver con institucionalidad. Al menos con esos tres aspectos fundamentales, yo creo que en algo podría de manera agonizante acabar este periodo presidencial el presidente Lasso. Abogado, una última pregunta que me preocupa, dada su respuesta, poner en primer lugar el precautelar la vida de los ciudadanos implica que la profundidad de la violencia que estamos viviendo es grande realmente. ¿Estamos acaso realmente viviendo lo que algunas personas expertas en la materia de seguridad y política han dicho, una especie de estado, de narcoestado? Yo creo que no es un secreto a voces, ni es una casualidad que la crisis delincuencial, la crisis de inseguridad, sea una consecuencia de lo que está pasando en los centros de rehabilitación social del país. Todos los días vemos que existen amotinamientos, existen muertos como resultado de estas peleas que existen entre las diferentes bandas delincuenciales. Y claramente eso lo único que ratifica es lo que esta incidencia que está teniendo ciertos grupos delictivos que inclusive, me atrevería a decir, tratan de tener algún tipo de incidencia en el ámbito político. No me sorprendería que en los próximos días vemos por ahí que esté de candidato a alguien que esté relacionado a este tipo de organizaciones.
Gracias, abogado, por estar con nosotros en este noticiario. Son las 8 de la mañana, hemos dialogado con el abogado André Benavides, experto en Derecho Constitucional y catedrático universitario sobre la situación política y económica del país.